¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en la Carta Robado. Hoy que es viernes, estamos como todos los viernes debatiendo en esta ocasión con la ausencia de nuestro buen amigo Alejandro Dávila, pero pues estamos nosotros y vamos a tratar de dar el ancho en esta discusión que pues mire, déjeme decirle, es una discusión que va a ser un tanto sombría porque pues están las cosas como están en el mundo. Tenemos el caso nosotros directo aquí de la situación en México, de la caída de los precios del petróleo, lo que ha hecho ir al gobierno federal a una especie de canibalismo financiero, porque pues anda agarrando de todos lados esto del pensioniste, por ejemplo, que es una lana que se agarra y se le entrega impunemente a los especuladores financieros. Eso, además de lo que se está dejando venir a nivel de los gobiernos estatales, municipales, que andan con que no van a poder pagar los aguinaldos o que los van a retrasar. En fin, el caso es que es un panorama financiero que tiene que ver mucho, por supuesto, con la caída de los precios del petróleo. Y la caída de los precios del petróleo, pues no debemos de verla únicamente como la caída de los precios del petróleo, como decía aquella locutora famosa Carmen Aristegui, que todo lo dividía en temas. Ese es un tema, el tema de la caída de los precios del petróleo. No, la caída de los precios del petróleo es la caída de la economía mundial, es la depresión. Arabia Saudita no pudo levantar el precio del petróleo después de que lo bajó para hostigar a Rusia, ya no pudo levantarlo, así que es la depresión mundial, la misma que afectó, por supuesto, contribuyó enormemente para la derrota de los gobiernos progresistas, especialmente el de Venezuela, por ser país petrolero, pero también el de Argentina, la derrota de Cristina Kirchner y su corriente dentro del peronismo, precisamente por la agravación o el agravamiento, mejor dicho, de las condiciones económicas en cada uno de los países de todo el planeta, incluyendo, por supuesto, al BRICS, incluyendo a China, que a pesar de que crece, de todas maneras ya no crece lo mismo que antes crecía, y eso pues naturalmente le pega a una sociedad de más de 1.100 millones, ¿verdad? Más de 1.100 millones de habitantes que necesitan tasas de crecimiento muy altas. Bueno, pues ese es el cuadro general que puede explicar mucho de lo que está pasando en este momento aquí en nuestro país, lo que habrá de venir. Ya hay síntomas de endurecimiento, acaban de aprobar ayer es como una reglamentación para la toma de decisiones de una especie de toque de queda, o sea, suspensión de garantías, eventualmente ya se reglamentó, así como para que lo empiecen a usar, ¿verdad? Suspensión de garantías individuales, pues en condiciones de un agravamiento de la situación en el país. Así que, le decía, el cuadro es sombrío, no se ve por ahí ninguna luz al final del túnel, el túnel pues ni se ve todavía, así que pues no sé qué pienses de este cuadro general tú, Daniel. Pues mira, abonando un poco lo que mencionas, creo yo que, y tienes razón, ¿no? Lo que mencionas de Aristegui, cómo en general, inclusive dentro de los sectores que supuestamente son más conocedores de todos estos temas, lo dividen como si no estuvieran relacionados uno con otro, ¿no? Entonces, aquí lo que veo que está pasando es un proceso gradual de, digamos, fragmentación de los gobiernos y las administraciones públicas de los estados y del país mismo. Si tú te fijas, esto de la caída del petróleo nos afecta tanto principalmente porque dependíamos muchísimo del petróleo. Nuestra dependencia del petróleo siempre fue, pues bueno, muy cómoda, digamos, porque es un recurso natural, no renovable. Primero pensamos que nunca se iba a acabar. Segundo, no pensamos que fuera a caer tanto el precio del petróleo. Entonces, desde ahí ya estábamos vulnerables. Ahora, todo este tránsito de otros tipos de energías nuevas, modernas, ¿no? Que no contaminan, y dejar a un lado atrás el petróleo, pues nunca fue muy redituable para los países de Medio Oriente, ¿no? Pues ellos son petroleros, nunca van a dejar que ese tipo de tecnología se desarrolle. Por otro lado, si hubiésemos llegado a la modernidad antes, nuevas energías, ¿de qué viviríamos ahorita? O sea, dependemos del petróleo, dependemos de todo este recurso, ha venido cayendo, obviamente está afectando las finanzas. Ahorita que mencionas lo de los aguinaldos,
Eso es nada más un síntoma de todo de toda esta, ¿cómo le llamaré? Descomposición. Descomposición o una debacle gradual en todo el sistema político de la administración pública. Lo que pasa aquí es que hay dos cosas que veo que son muy problemáticas a mediano y largo plazo. Una de ellas es que socialmente el problema no se entiende de esa manera. Socialmente, y pongo el ejemplo de Nuevo León, ¿no? Es que Medina se robó mucho, por eso la situación del Estado está mal, cuando no se ve el panorama completo. Y peor aún, ni siquiera los políticos lo entienden. Muchos políticos no lo entienden. Ese es uno, ¿no? El otro es que... casi todos. El otro problema es que no veo yo que dentro de los sectores más elevados de la administración pública, en especial el gobierno federal, no veo que le estén apostando a un camino para salir de aquí. Ellos siempre, si tú te fijas, están siempre, digamos, condenados a lo que pasa en el exterior. Es que si la crisis en el exterior afecta esto, a México no le afecta tanto. Es que si, me explico, o sea, no tenemos ni siquiera un control interno del país. Todo está dependiendo de los demás países de una manera muy desproporcionada. No sé qué piensas tú. Sí, pues no hay liderazgo. Lo que debemos de examinar también junto con esta caída de los precios del petróleo, hay que agregar una cosa sobre la caída de los precios del petróleo que está causando dentro de los Estados Unidos una bancarrota general de toda la industria petrolera, de todas las, sobre todo las grandes inversiones. Estamos hablando de billones de dólares que se hicieron de inversiones en los llamados petróleos alternativos, no convencionales, como el famoso gas shale, el petróleo de lutitas y toda la operación del fracking que en los Estados Unidos fue masiva. Aquí nada más en Texas había varios miles de perforaciones de fracking, sí, por supuesto, envenenando todo ahí el subsuelo de ese estado, etcétera, pero era un boom económico que en este momento se vino abajo y que viene además abajo, pues son las inversiones que se hicieron porque esa gente pidió crédito a la banca, a los fondos de inversión para ponerse a perforar y ahora pues no tiene con qué pagar. Entonces hay que imaginarse la enorme cantidad de miles de millones de dólares que a su vez fueron vendidos como papeles, claro, ¿verdad? Como activos, promesa, ¿no? Sí, como activos en los mercados especulativos y ahí claro, se duplican y todo, y que de repente la industria petrolera no está vendiendo y que se desploma todo ese edificio que se pensaba hacer, ¿no? Y que supuestamente una parte de ese enorme edificio va a llegar aquí, claro, ¿verdad? Yo me acuerdo muy bien que el gobierno de Coahuila, nunca se me va a olvidar, andaba diciendo, ahí no el gobernador, sino una persona que fue director de Pemex, que lo pusieron ahí del experto en fracking, ¿verdad? Y andaba hablando de que era el nuevo Arabia Saudita. ¿Cómo se llama este hombre? Montemayor, el que fuera gobernador de Coahuila y que le dieron el clúster de la industria energética aquí en Coahuila, porque estaban esperando que vinieran las grandes inversiones. Ahorita Rogelio Montemayor, y resulta pues que no, que él mismo dice, se cancelan todas las inversiones, se cancelan los proyectos, vamos a ver si dentro de un año podemos recuperarlos, y pues se vino abajo todo este espejismo de la nueva Arabia Saudita aquí en el noreste de México. Para empezar, ese es uno de los casos, por supuesto, no es el único. No sé qué pienses de esto tú. Pues mira, adentrándonos un poco en este tema ya específico de la cuestión petrolera, yo estaba leyendo el día de ayer, digo, no soy experto en el tema, ¿no? Pero obviamente trato de fundamentarme de fuentes que sean creíbles. La extracción, hace unos días creo que llegó a $29 el precio del barril. De la mezcla mexicana. Sí, la mezcla mexicana, se recuperó creo un poquito a 30 y algo, ¿no? Sí. Pero en ese punto, cuando llegó a 29, mencionaban algo, decía, bueno, es que, ya me acordé, porque la nota decía que Pemex había encontrado 3 yacimientos petroleros, se anunció hace unos días, hace como una semana, decía, ok, está bien, perfecto, qué buena noticia. La mala es que extraer el petróleo sale más caro que lo que vamos a recibir por ese petróleo, entonces ya no es redituable el negocio petrolero. Y sobre todo si concesiones de extracción. Claro, si por supuesto. Empresa privada. Mira, yo quisiera relacionar un poquito eso que estás diciendo tú de la cuestión de los bonos y la especulación y todo esto. Hay un caso muy emblemático en Estados Unidos que fue el caso de Enron. Enron, hace unas semanas vi un documental, ¿no? Que explora a fondo qué fue lo que pasó con Enron.
Y me pareció muy interesante que ellos, los directivos de la empresa, ellos lo que hicieron fue contratar a un supuesto gurú de los negocios que iba a dirigir la empresa hacia la grandeza, etcétera, etcétera. Y hasta cierto punto lo hizo, pero él creó un concepto para elevar la empresa muy interesante. No recuerdo específicamente el nombre, pero el concepto era muy sencillo. En tus registros contables ibas a anotar, ellos anotaban la cantidad, por ejemplo, anotaban una cantidad de lo que esperaban recibir de determinada transacción a futuro. Sin embargo, muchos de esos negocios o transacciones se iban a caer en todo el proceso. Nada más que ya estaban en sus cuestiones contables y volvían a pedir préstamos y se endeudaban y compraban otras empresas hasta que llegó un punto que dice, se hizo un castillo de naipes y ¡pum! Se derrumbó todo de un momento a otro. Sí, sí. Ahora, esta cuestión... Pues el método Enron es lo que domina ahora. Eso iba, o sea, el método Enron es la especulación de lo que se va a ganar a futuro que está en riesgo, pero ya lo estás anotando tú en el presente y estás haciendo cosas con eso. A mí me llamó mucho la atención cuando empezaba el tema de la reforma energética. Lo mencionó Carmen Aristegui en un programa. Fue una nota que pasó desapercibida, muy desapercibida en la mayor parte de los sectores, inclusive de los académicos, porque se reportó que se habían reunido, creo, directivos de Pemex en Estados Unidos con miembros de las petroleras para preguntarles a ellos cuánto de los recursos que ellos tenían podían anotar en sus registros contables para reportarlos. Ah, claro, sí. Entonces, desde antes que se abriera todo este mercado, ellos ya estaban registrando lo que iban a ganar de un negocio que todavía no hacían. Así es. Entonces, ahí yo veo... Las reservas probables. Exactamente. Las ahora, como activos. Ahí yo veo dos problemas. Uno es la especulación financiera, que está sostenida en nada, en el aire. Y la otra es el hecho de que, pues, el petróleo, ¿dónde está la soberanía petrolera, no? ¿Dónde está nuestra soberanía sobre nuestros propios recursos, no? Ahora, hay muchas falsas, falsas ideas o ideologías, ¿no? Sobre todo en sectores relacionados con la mentalidad de derecha conservadora que defiende mucho las privatizaciones y todo esto. No sé si te acuerdas hace unos días del caso de la gasolinera en Pemex de Estados Unidos, sí. De Houston, Texas, que se hizo un revuelo, ¿no? Y que cómo es posible y todo. Entonces argumentaban algunas personas que, bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos hay competencia, está privatizado el sector, la competencia hace que los precios bajen, pero espérame. No, la diferencia de la gasolina allá acá son los impuestos. O sea, el precio del barril aquí en México se fija por el West Texas International. O sea, el precio del petróleo tejano es el precio del petróleo aquí. Sí. 7 pesos, igual que allá. Ah, claro. Lo que pasa es que a eso le suman el IPS, impuesto, y luego un poquito de IVA. Claro. Entonces, ¿cuántos? 8 pesos más que cuesta son de impuestos, pero el precio formalmente es es el mismo. De hecho, en los estados fronterizos, en las fronteras, el precio está como en Estados Unidos, porque para Pemex no era redituable tenerlo a lo doble, pues la gente se iba a cruzar el puente, llenan su tanque y se regresan. Hubieran perdido mucho dinero. Lo que mucha gente no entiende es que si el petróleo está si la gasolina en México está cara, no es porque el gobierno nada más quiera subirlo porque sí, o porque sea la competencia lo que en Estados Unidos hace que baje, sino que nosotros dependemos, nuestro ingreso como país, nuestros fundamentos como país dependen del ingreso petrolero y nunca va a bajar la gasolina siempre, mientras sigamos dependiendo tan fuerte del petróleo. Sí, el petróleo, en este caso la gasolina, el gobierno le carga ese impuesto tan alto, casi duplica el precio, ¿verdad? De 7 más 8, porque anda en 14 ahorita. Entonces, quiere decir que, no más, 7 y 7, ¿no? Casi lo mismo, le aumenta impuestos porque el gobierno mismo a su vez pues está necesitado de ingresos. O sea, ahorita se está diciendo el gobierno que esta es la característica del despeñadero, ¿verdad? Sí. O sea, están cayendo los ingresos petroleros, están cayendo casi en un 48% los ingresos, pero el gobierno logró aumentar los impuestos, la recaudación de impuestos en un 20%. Entonces, más o menos ahí estamos compensando. Obviamente que no, ¿verdad? Pero ¿de dónde salen esos impuestos? Pues del IVA, del ICR y, por supuesto, del impuesto a la gasolina, porque es lo que más se consume, ¿no? Es que mira, a eso era donde quería llegar.
a medida que esta crisis se va profundizando, todos estos boquetes financieros de alguna u otra manera recaen en la ciudadanía y en la clase media, que conforme se van haciendo más salvajes, le abren un boquete a la clase media. El problema aquí es que ya nos estamos enfrentando a un problema muy grave que tampoco está sobre la mesa discutiéndose. El hecho de que simplemente las grandes transnacionales, vamos a poner el ejemplo de Televisa, que no es transnacional, que es local, es de los nuestros, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto se le perdona al año de impuestos? ¿Cuánto dinero le ha perdonado el SAT de impuestos? Nada más a Televisa. Ahora, súmale las mineras, súmale las compañías de todo tipo, muy simple, ¿no? Si tuvieran que pagar impuestos, todas esas empresas estarían en quiebra. Automáticamente. Bueno, mira, a lo mejor... el Grupo Alfa y todos los grupos de por aquí. El problema aquí, yo la verdad no creo tampoco que estén en quiebra, que queden en quiebra. Es que cuando salen al mercado, venden, juntan la lana. Hay una cosa que le llaman el ITAB o algo así, que es lo que te queda antes de pagar deuda, antes de pagar impuestos. Y es una medición que te hace. Entonces, ¿cuánto es el ITAB o algo así? Por ejemplo, del grupo FEMSA, que famoso, que ahorita está agandallando los parques y todo aquí en Nuevo León. Digamos que son $1 millón de pesos de ingresos brutos. Antes, evita, antes de pagar deuda, antes de pagar impuestos, etcétera. Entonces, si ese, digamos, ingreso bruto lo dedicaran a pagar impuestos como deben de pagar, no habría ganancia. ¿Me explico? Entonces quedarían tablas. Mira, ahora, tampoco creo yo que debemos de irnos al extremo. En caso de que pensáramos, por ejemplo, ese escenario, obviamente no lo van a pagar. Sí, pues claro que no. Pero pues oye, la mitad. Tampoco se paga. Me explico, o sea, ni siquiera hay un perdón total a todas estas empresas. O sea, ni siquiera les dicen, oye, bueno, ok, está bien, págame la mitad de lo que debes de impuestos. El problema aquí, Benjamín, y esa es la hipocresía de la cuestión fiscal, no nada más en México, sino en otros países, es el hecho de que en teoría sí deberían de pagar impuestos, porque la clase media paga más impuestos que todos ellos. Una persona, el porcentaje de impuestos que paga un individuo en comparación de las empresas, pues él paga más. Y la gente del sector popular también, porque el impuesto al consumo. Claro, por supuesto, el impuesto. Es como le llaman amplitud y generalidad, ¿no? Que era el criterio del porfirismo, es decir, cobro impuestos que sean parejos, que sean amplios y para toda la población. Entonces, los impuestos al consumo afectan a todo el mundo, pero una persona que tiene altos ingresos y toma un refresco y le cobras 10 centavos en el refresco, pues no le afecta nada. Pero una persona que gana 2,500 o 3,000 pesos al mes, pues si le estás cobrando impuestos sobre el consumo más inmediato, pues lo amuelas, ¿verdad? Y ese es el tipo de impuestos que están cobrando esta gente. Sí. En ahora, la actual Secretaría de Hacienda. Ahora, el problema aquí es que yo no veo, volviendo a lo que mencionabas del liderazgo, ¿no? El tema del liderazgo, aparte ya de los problemas más técnicos, financieros y todo, es que no hay un liderazgo claro hacia dónde estamos avanzando. Hacia dónde estamos yendo. Sí. O sea, las reformas no han dado los resultados esperados y la verdad dudo mucho que los vayan a dar en 3 años. Ya empezó mal la cosa. Se puede culpar ya sea la administración actual, el presidente o factores externos, por la razón que sea. Mira, yo pienso que las reformas sí están dando resultado porque son y fueron diseñadas, fueron ideadas para destruir al país. Entonces, sí, por eso, pero en ese sentido, pues están siendo muy exitosas. Mira, yo entiendo ese punto y la verdad no te lo discuto porque sí se está destruyendo en efecto el país. Sí, pues estamos... eso no creo que no quede en tela de juicio. Vamos a salir como los sirios a Rumbacú, a ver a dónde. Lo que yo no entiendo es ¿en qué piensan o en qué están pensando todas estas élites económicas y de poder? ¿Qué va a pasar con México? Yo a veces pienso que solamente quieren enriquecerse los actores que están en las administraciones. Ese es un factor, creo. Pero otro es el hecho de que las potencias también se quieren abastecer para una posible eventualidad en el futuro. Por ejemplo, en el caso del Pentágono en Estados Unidos, ellos realizan estudios de prospectiva a futuro. Desde creo 2003, 2004, yo leí un artículo que ya estaban ellos especulando las próximas guerras en los próximos 20 años que iban a estar encaminadas por los recursos, no por la cuestión
vamos, de que un líder, un dictador o cosas así, no, por los recursos naturales para ellos subsistir. Entonces, en este proceso de subsistencia de las potencias, pues nos van a llevar entre las patas a todos los países que estamos en desarrollo. En desarrollo digo entre comillas, porque tenemos como 30 años en desarrollo. No más. O más, nunca llegamos al desarrollo. Desenrollo, hacía Cantinflas. Pero también creo, Benjamín, hay un problema más grave todavía en todo esto. La sociedad. Ahora, yo no quiero verme hostil en cuanto a lo que voy a mencionar, pero sí creo que la sociedad en conjunto es muy ignorante de estos temas. Cuando me refiero a ignorante no es en un sentido peyorativo, simplemente no están ignoran la realidad de lo que está sucediendo. O sea, la gente aquí, creo, cuando digo la gente me refiero a la mayoría, tienen una manera de acercarse a los problemas, inclusive en la vida personal, muy, muy llena de superstición. No, vamos a esperar que el año que viene, no, sí hay que pensar positivo, que el año que viene nos va a ir mejor y todo 2018, esto. El 2018 nos va a ir mejor. Yo siempre he pensado que los economistas deberían ser motivadores personales y dar clases de superación. Por más oscuro que esté el panorama, siempre piensan que el otro año les va a ir bien, siempre les va a ir bien. Ahora, obviamente es parte del discurso, parte del discurso político. Sí, pero mira, la cuestión es que la falta de liderazgo está en la clase política, y lo que acaba de pasar en Sudamérica, con la derrota de Cristina, la derrota de Nicolás Maduro, pues también pone sobre la mesa y cuestiona la capacidad de liderazgo digamos, de las naciones, de los gobernantes progresistas del continente, ¿verdad? Claro. Porque ve el caso de Dilma Rousseff, ahorita le acaban de montar un juicio político por el hecho de que violó el tope presupuestario, es decir, gastó más de lo que se le permitía en el presupuesto anual, y no es un robo ni nada, no es, digamos, un delito así criminal, sin embargo, es suficiente por la dictadura financiera, claro, de que si un gobernante viola el límite del déficit o algo así, se le puede destituir. De ese nivel es la cuestión. Entonces, claro, segundo, en el caso de Cristina Kirchner, pues fue una clase media a la que no pudo incorporar, claro, y que se fue llenando de miedos, de temores, por la propia agravamiento de la crisis. Es decir, porque tú puedes tener un gobierno progresista que está, digamos, teniendo altas tasas de crecimiento en la economía, que está reindustrializando el país como lo hacía ella, etcétera, pero al mismo tiempo hay una situación general de inflación, de falta de empleo o de empleo insuficiente, en fin, y eso hace que el descontento se vaya contra ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú estás gobernando, la gente te culpa a ti, la gente no tiene visión de lo que ocurre, entonces esa dificultad no la pudieron contrarrestar y pues perdieron el poder, y no es cualquier cosa, porque Macri ya ves cómo entró y va a entrar, quién sabe hasta dónde llegue, porque este hombre, según su propio padre, él tiene un padre famoso también, que es muy rico, y lo está acusando de ser un ser sin alma, y su padre simpatiza más con Cristina y con el movimiento peronista, y está diciendo que cuidado con Macri, porque lo que le acaba de hacer a Cristina, la insultó en una llamada, que la había insultado, y se negó a recibir la banda presidencial ante el Congreso, todo lo que era el protocolo lo rechazó, pues nomás por mamey. Sí, de hecho, ¿por qué le haces eso? Vi un video donde le dan un bastón y dice, ¿y luego qué hago con esto? Sí, lo privatizo. Dice, lo privatizo, sí. Entonces, sí hay un problema profundo de liderazgo, y en el caso de Venezuela, mira que me gusta, porque yo conozco muy bien lo de Venezuela, el asunto es que Venezuela, en los años 70, 80 se usaba el término venezolanización, cuando tú construías una economía en base al puro petróleo, pero no te desarrollabas. Como antes, digamos, en los gobiernos, hasta antes de Chávez, Venezuela fue, se decía, el rancho de los Rockefeller, ¿verdad? El rancho. Sí, el rancho de los Rockefeller, porque era un rancho que tenían ahí con vaquitas y no lo dejaban desarrollarse. Y nunca hubo gobernantes que intentaran desarrollar, industrializar. Entonces, eso fue lo que mató al chavismo. Pues decir, tú puedes, ¿qué hizo Chávez? Chávez dijo, a ver, la renta petrolera se viene para acá y se la vamos a dar a la gente. 100,000 millones de dólares, hay un fondo
Le vamos a dar a la gente vivienda, le vamos a dar a la gente educación, le vamos a dar a la gente incluso ayuda económica, vamos a reconstruir los barrios, vamos a construir escuelas, salud, el modelo cubano, ¿verdad? O sea, claro. todo eso. Pero la estructura productiva del país sigue siendo muy atrasada. Es decir, Venezuela no produce casi nada de lo que consume. Entonces, ese es el punto donde, al caer el precio del petróleo, la compra de todos esos bienes que no se producen en el país fue generando hiperinflación, y fue devaluando el bolívar, porque el bolívar valía menos a la hora de comprar cosas que tenían que venir más caras. Entonces, eso, como quiera que sea, y bajo las reglas, allá no se puede el fraude patriótico, pues. Entonces tú aceptas una elección y la haces limpia y pues te truenan, te vencen. Y eso es lo que está pasando. Sí, entonces sí es, ¿cómo le diríamos? Antes había una serie de televisión que se llamaba La Caída de las Águilas. Ajá. No sé si alguna vez la viste. Es la historia de todos los gobiernos europeos antes de la Primera Guerra Mundial. Ajá. Se viene el gran derrumbe financiero, una depresión económica mundial, y todas las grandes figuras poderosísimas, los zares, los cancilleres de Alemania, se empiezan a derrumbar y empiezan a perder el poder o a caer, y se le llama la caída de las águilas. Entonces, lo que estamos teniendo ahorita son situaciones parecidas. Es decir, lo más avanzadito, digamos, de la sociedad de Sudamérica, que eran esos gobiernos, pues fracasaron y fueron vencidos de una manera increíble. Entonces eso obliga a repensar las cosas, ¿verdad? Mira, yo quisiera pensar que el problema tiene una solución a corto plazo. Ese es el problema, que no es una solución a corto plazo. En el caso, por ejemplo, de Venezuela y todos estos gobiernos progresistas, que lo que le llamaron la ola de izquierda, ¿no? Creo que fue, ¿cuándo empezaron? Alrededor de 2006, más o menos. Un poquito antes, con Chávez. Un poquito antes. Mira, yo veo dos problemas. Uno es el hecho de que, por ejemplo, en el caso del chavismo, es un proyecto que es a largo plazo. No es un proyecto a corto plazo. A lo mejor a corto plazo sí pasó lo que estabas diciendo, la vivienda, la inversión en esto, en aquello. Sin embargo, es un proyecto a largo plazo, porque todos estos sectores pobres, estos sectores marginados, tú les puedes construir una escuela, les puedes construir infraestructura de hospitalaria, todo esto. Sin embargo, el cambio de mentalidad o el cambio de comportamiento, de actitudes y de ideología se va a dar hasta la siguiente generación. Es decir, todos estos jóvenes que en lugar de crecer en un entorno rezagado, sin oportunidades, ya se les, inculcan las ideas de la clase media, se les inculca esta aspiración de sobresalir, etcétera, y se puede crear, se fortalece la clase media, pues es un proyecto a largo plazo. Y si te fijas, Argentina, curiosamente, pasó lo contrario. En Argentina, yo no conozco muy a fondo la situación de Argentina, el kirchnerismo que duró 12 años, en ese tiempo, de cómo estaba Argentina antes, estaba mejor. Sí, por supuesto. Sin embargo, esta generación, la generación que llevó a Macri al poder, es una generación que ya no creció con esas carencias de antes de ella. Entonces ellos ven y dicen, bueno, podemos estar mejor. Tienen ideas de clase media, tienen otra mentalidad. El problema es que entra este nuevo modelo de derecha, ¿y qué es lo que va a pasar? Hay otro problema grande. En lugar de continuar las cosas que funcionaron en ese entonces y dijeron, bueno, esto funciona, ok, ya funcionó, vamos a dejarlo aquí y yo voy a contribuir con esa otra cosa. No, se cancela todo el modelo y ese es el problema, que va a generar una regresión. Sí. Una regresión, porque el modelo que se estaba impulsando ya se frenó, que curiosamente era un modelo que los ayudó a salir adelante. Ahora, la cuestión del liderazgo. El problema también de Venezuela en específico es la falta de liderazgo de Maduro, porque Maduro en sí, lo que él no pudo entender, y le cayó el 20 demasiado tarde, era que él estaba en el poder gracias a la figura de Hugo Chávez. Hugo Chávez era un hombre muy carismático. O sea, veías un video de Chávez y te daba risa, te caía bien. Y él muchas veces lo decía, ¿no? Me tocó ver una entrevista donde está mostrando su biblioteca y dice, bueno, no, pues yo leo todo el día, leo muchos libros, me la paso leyendo, porque pues yo soy militar, entonces necesito seguirme cultivando en toda esta cuestión. O sea, él tenía un gran carisma y mucha conexión con las personas, aparte de sus políticas. El problema de Maduro es que él llega, se quiere colgar de la imagen de Chávez
en la elección donde le ganó a Enrique Capriles, pasó de panzazo, ganó de panzazo. Sí. Él no entendió eso, siguió con lo mismo y ahora pues prácticamente ya es una derrota del chavismo anunciada. Bueno, hay que agregar una cosa más, que es lo que Cristina Kirchner, estuvimos examinando su video, su discurso de despedida y entra denunciando a lo que ella llama los medios de comunicación hegemónicos. Sí. Porque es verdad, todo eso que tú dices es la parte, digamos, objetiva, las clases medias, la ambición en la clase media, claro. La perspectiva de siempre el ascenso, sí. ¿verdad? Que es lo que las mueven. Pero también hay una culturización, es decir, está el papel de CNN, que aquí CNN la tenemos representada por Carmen Aristegui, entonces nadie se quiere meter con esa cadena, pero esa cadena es la que alimentó la insurrección en Venezuela, es la misma que nutre a los sectores, digamos, pro Macri, ¿verdad? Que quiere decir pro dictadura, pro fondos buitre, que van a hacer todo eso, y son alimentados por las cadenas de televisión. Así que ese problema de la culturización que la derecha te impone, ¿verdad? Las creencias, que son creencias además coherentes en sí mismas, ¿verdad? Yo vi una discusión donde alguien decía que en Venezuela el problema era que por la falta de confianza el inversionista no venía, y que por la falta de que no venía el inversionista entonces no había empleos, porque pues en todo caso si hubiera Chávez o Maduro lo expropiarían, entonces atribuyéndole, ¿verdad? Es un mensaje que el liderato, si estás en el poder, sobre todo si eres presidente, pues tienes que tener la capacidad de contrarrestar intelectualmente, ¿no? Ese es el punto. Exactamente, claro. Que ahí no se dio eso y entonces las clases medias fueron ganadas a una perspectiva de regresar, sí, claro. ¿verdad? De regresar a la dictadura, básicamente. Ahora, conectando esta situación con México, mira, México es un país muy extraño porque de alguna manera está en el estira y afloja entre adoptar la ideología norteamericana o incorporarse ideológicamente a Sudamérica, ¿no? Bueno, mira, es que lo curioso aquí es esto. Yo leí hace tiempo un libro de Jorge Castañeda, por cierto, se llamaba Lo que queda de la izquierda. Digo, más allá de su forma de pensar, ¿no? Y sus ideas más relacionadas con la derecha, me llamó la atención lo que mencionaba el libro. Decía que obviamente los gobiernos de derecha y los de izquierda rendían distintos resultados en cuanto a las tasas de mortalidad de los niños, la alimentación y todo esto, ¿no? Sin embargo, mencionan el caso de América Latina en contraste con México. O sea, todos estos países, México, Guatemala, Brasil, Uruguay, Ecuador, todos en teoría deberían de haber virado hacia la izquierda. Sudamérica lo hizo. El único que no lo hizo fue México, que obviamente lo hubiera hecho si hubiese ganado López Obrador en 2006. México se hubiera añadido a esa ola de países de izquierda. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Pues está interesante porque de entrada México no entró en esa ola. Esa ola ya rindió, o parece que está rindiendo sus frutos, y ya, hasta ahí. ¿Qué va a pasar con México? ¿Se va a arraigar con lo que ya tenemos? ¿Va a virar hacia la izquierda? Vamos, ¿qué podrá pasar en un futuro? No lo quiero ni pensar. Vamos, es que es muy interesante, digo, obviamente causa mucha incertidumbre, vamos ¿no? a suponer que sea de esta manera. Vamos a suponer que lleguemos buenos y sanos al 2018. Que falta mucho, sí. ¿verdad? Bueno, no falta tanto, ¿eh? No falta tanto. Suponiendo que todo sigue en la normalidad, que no hay un estado de excepción en México, que no se militarice el país, vamos a suponer, y que hay unas elecciones, y vamos a suponer que son honestas, ¿no? Que la Suprema Corte, que esa impoluta institución, pues reconoce, y el triunfo es de López Obrador. Ya López Obrador entraría solo. Sí, a eso es lo que me refiero, entraría el solo. El continente ya no tendría aliados. No, claro que no. Más bien adversarios, porque Macri es de una derecha agresiva. Yo creo que a Argentina con Macri la van a convertir como en Turquía. O sea, el país desde al que usan para golpear a otros, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de Turquía, meterse a Irak con tropas y todo. Claro.
Entonces un gobierno de derecha como Macri, un tipo acelerado como él. Sí, Macri llegó y luego lo atacó a Venezuela. Sí, no, pero te digo, claro. Luego pidió la cláusula democrática de la OEA por si no había elecciones, nomás ganó la derecha y ya retiró el cargo. Pero va a ser agresivo el tipo. Entonces, ¿qué va a pasar en Brasil si cae Dilma? Va a entrar una figura institucional ahí, pero obviamente tenemos que esperar a que regrese alguien de la derecha, ¿verdad? Entonces, todos esos gobiernos serían hostiles hacia México. Mira, hay una experiencia que yo recuerdo bien, que es la de José López Portillo. José López Portillo, al final de su gobierno, digamos, estamos hablando del año 1980, 81, 82, más o menos. Sí. Él sale en el 82. Él es el gobierno progresista del continente y se enfrenta al Fondo Monetario Internacional, declara incluso la suspensión del pago de la deuda, decide industrializar al país, crecer a altas tasas de crecimiento industrial, no especulativo, etcétera. Y entonces, en un momento dado de su enfrentamiento, recurre a Brasil, recurre a Argentina, recurre a Venezuela y les pide ayuda, ¿verdad? Se lanza por la estrategia que había puesto Lyndon LaRouche en aquel tiempo del Club de Deudores, una alianza de países deudores. Sí. Y no, pues le dieron para atrás. Brasil le dijo, no, tus problemas son tus problemas, mis problemas son mis problemas, son diferentes, ¿verdad? Entonces quedó aislado y a partir de que quedó aislado se vino toda la leyenda negra contra López Portillo, ¿verdad? Desde las mujeres que tuvo y que la lana y que la colina del perro, una casa que tenía, una mansión, en fin, todo eso lo destrozaron políticamente, ¿verdad? Entonces, suponiendo que lleguemos al 2018, suponiendo que hubiese el triunfo de alguien de oposición como López Obrador, estaría ante esa situación, aislado, ¿verdad? En el continente, con Donald Trump de presidente acá en los Estados Unidos. Mira, yo, bueno, es una pesadilla, ¿no? Mira, si no andas... Ahora, mira, te voy a decir algo, y a lo mejor mucha gente que nos está viendo, que vea el programa después, no va a estar de acuerdo. Pero yo creo que en un determinado escenario que Donald Trump gane en Estados Unidos, podría ser benéfico para México. ¿Tú crees? Yo creo que puede ser benéfico para México por algo bien sencillo. Vamos a imaginarnos que deporta a millones de mexicanos. Una deportación, porque, vamos, las deportaciones ya suceden. Sí, a los miles, Obama, todos los días. Ok. Sin embargo, es un tema que no está en el mainstream, en la corriente principal de la opinión pública. Si Donald Trump de repente deporta 10 millones de mexicanos, por ejemplo, el gobierno mexicano va a estar obligado a añadirlos a un sector productivo. ¿Sí me explico? Se va a ejercer presión de alguna manera. No, vamos. Obviamente estoy haciendo una hipótesis. No. Ahora, otra cosa. México también depende mucho de las remesas. Es un ingreso mayor que la recaudación fiscal. Sí, sí. O sea, las remesas también estamos dependiendo completamente de Estados Unidos. Si Donald Trump llega al poder y le dice a los mexicanos, ¿saben qué, compadre? Hasta aquí se acabó el asunto. Nos lleva a nosotros entre las patas. Claro. Ahora, es un problema que, al igual que el petróleo, México se sintió muy a gusto con algo que estaba en la arena. Las remesas, dependiendo de los ilegales indocumentados, la gran mayoría en Estados Unidos, y el petróleo. Ahora, otra idea con la que mucha gente podrá no estar de acuerdo. ¿Sabes qué es lo que creo yo que hace falta para que un gobierno o un modelo pueda tener éxito? Y se puede ver un poco extremo, pero vámonos hacia la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Stalin o en el caso de Hitler. Ellos tenían todo un esquema ideológico para añadir desde el más grande hasta el más chico a sus filas. Es decir, ideologizar a toda la sociedad. Si tú no ideologizas a toda la sociedad, lo único que va a pasar es que tu país no va a tener un rumbo. Estados Unidos lo hace, pero lo hace de una manera muy sutil, pero no permite que otros lo hagan. Estados Unidos todos los años salen películas de guerra, salen superhéroes, salen videojuegos. Esa es la manera de ideologizar a su sociedad. Sí. ¿Nosotros qué tenemos? México no tiene nada de eso. México no tiene absolutamente nada. Lo más patriota, lo más nacionalista actualmente es que los Tigres pueden quedar campeones, es el fútbol, es la televisión, es portar la playera de la selección el 16 de septiembre. Eso es el patriotismo y el nacionalismo. Sí. Ahora, fíjate, Estados Unidos, por más ridículo que nos parezca, porque eso sucede, En Estados Unidos, la gente que se mete al ejército, por ejemplo,
Hay personas conservadoras de Estados Unidos que dicen, pues yo voy a ser soldado porque mi padre fue al ejército y mi abuelo fue al ejército y peleó en la... ¿Me explico? Sí, sí. Por más irracional que nos parezca, hay una ideología de su país, de su defensa de su país y de sus valores. Podamos no estar de acuerdo con ellos. Pero aquí, por ejemplo, el ejército. ¿Quién se mete al ejército? Pues sí, el que está jodido. No, los que están pobres de allá del sur del país o de sectores marginados de aquí. Ellos que se meten al ejército. ¿Sí me explico? Sí, sí. O sea, toda esa carencia ideológica que tiene el país no permite que la gente se dé cuenta de esto y que avancemos hacia otro camino. Así es. No, es que para ideologizar a un pueblo, pues necesitas tener ideas primero. Claro. Y si no las tienes, pues es que no lo vas a poder hacer. Entonces, no, sí viene una situación, creo yo, tan complicada, tan tipo pesadilla, ¿verdad? Parece una pesadilla, al mismo tiempo todo se junta. La decisión de Obama de irse a la guerra, la confrontación en todas partes, lo que está pasando aquí, y sobre todo, que esté en el poder una élite tan inconsciente, ¿verdad? Porque yo veo los gobernantes, todo el equipo de Peña Nieto, como que no son conscientes, no tienen un asidero moral, un asidero ideológico que defiendan algo, que digan, hey, te estamos defendiendo esto, ¿verdad? Sino que es la entrega total, que además no es redituable, porque ya ahorita todo lo que ofrecieron del petróleo, todas las reformas que le hicieron a la ley para permitir la entrada, ¿no?, de empresas y de inversionistas, los negocios que andan haciendo con los fondos de inversión como BlackRock para venderles el gasoducto Los Ramones, todo eso ahora, no ha resultado, me refiero a que tenga éxito, pues que funcione, no ha jalado. Nada más haciendo un paréntesis rápido en lo que estás diciendo, Benjamín. Estaba leyendo ayer que el Banco Mundial le invirtió al gobierno de Mancera como varios millones de dólares al gobierno de Mancera para ciertas políticas públicas. O sea, la gravedad del asunto en el que estamos no es nada más una carencia ideológica, es que esta carencia de ideas está permeando toda la administración pública y le está haciendo que esta degradación natural se haga más agresiva. Mira, hablando de ideas, uno tiene que entender una cosa, no es... la gente se imagina, sobre todo la gente actual y el mundo académico, que uno genera ideas cuando se dice, voy a generar ideas y se te prende el foco, sí, ¿verdad? No existe eso. Hay una corriente histórica de la que tú puedes beber, de la que tú puedes aprender, y es la corriente histórica que se enfrentó a la depresión en la vez anterior, ¿verdad? Que se enfrentaron a situaciones similares e incluso de guerra y la amenaza fascista, etcétera, y esos son los que lograron sacar a la civilización adelante. Entonces, en este momento tú tienes que recurrir a esas ideas, darles una repasada, ¿verdad? No necesariamente te vas a sujetar al 100% de lo que ahí dice, pero sí tomarlos como referencia, como metodología para enfrentarte en la actualidad. Entonces, ¿cuál es el problema cuál es lo más interesante que tiene López Obrador en cuanto a concepción? Su apego a la visión de Roosevelt. Sí, lo menciona recurrentemente. Okay, eso es fundamental en la visión de este hombre. Pero, por ejemplo, Peña Nieto no está volteando y diciendo, o los Videgaray, o los más viejos ahí en el gabinete, ¿quiénes son? Hay algunos Osorio otros, Chong, ¿no? Osorio Chong, que son... Emilio Choifet, que antes, bueno, ya no está. Pero... que pudieran decir, hey, esto está grave, vamos a ver otras experiencias históricas. Claro. No hay esa decisión. Bueno, mira, aquí creo yo que es otro tema aparte también que viene a unirse con todo. Es cómo se logran los liderazgos políticos en México. Desgraciadamente, y esto es algo que va más allá del propio Peña Nieto, está en la misma cultura política, es el hecho de que la mayor parte de los gobernantes que tenemos sí, están ahí casi por un linaje monárquico. Simplemente, por ejemplo, el caso de Manuel Velasco en Chiapas. Su papá creo fue gobernador, su abuelo, no estoy seguro quién. Algo así, sí. Algo así, ¿no? En el caso de Coahuila, Rubén Moreira, hermano del anterior gobernador. Sí, sí. Me explico, o sea, tenemos un exceso al poder que está ligado a las dinastías familiares, ¿no? A las dinastías familiares. Ahora, estamos hablando de que un sobrino de ellos, un amigo de ellos, sale de la universidad. No, y se da en la izquierda. Sí, también. claro. Sale de la universidad, tiene un puesto muy relevante en la administración pública, se hace diputado, se hace senador, se hace gobernador. Ahora, yo no veo mucho problema en eso, si es que rindiera frutos.
Si es que fuera gente capaz. Sí, que fuera una tradición. Vamos, que fuera familia. una línea de pensamiento. El problema, desgraciadamente, es que en México la línea de pensamiento es hacerte millonario lo más que puedas en 3 o 6 años, porque vas a salir tú y luego va a entrar otro. A mí me llama mucho la atención, yo en mi Facebook escribí algo, además para terminar este punto, que México requería a alguien que no tuviera, pues tú me lo comentaste, ¿no? Que para ser gobernante no tenías que tener unas ambiciones materiales para saciar ese tipo de deseos, porque el momento que tú llegues al poder y tienes unos gustos por los carros caros, joyas y todo este tipo, los vas a saciar con el flujo de dinero que vas a tener. Y alguien me llamó la atención que me comentes que, oye, pues tú quieres casi un santo. No, como dijo López Portillo, cuando López Portillo lo cuestionaron, ¿no? Al final de su mandato, ¿qué consideraba él que eran sus debilidades, ¿no? Sí. Porque él tenía claridad intelectual en todo. Ajá. Dijo, no, mi debilidad son las damas, dice, sí. Porque se metió en muchos líos de ese tipo que efectivamente políticamente lo perjudicaron. Te pegaron, ¿no? Por ahí. Sí, claro. Entonces ese tipo de debilidad, no, el concepto del rey filósofo o el guardián de la República de Platón es un concepto, no es que sea una receta, claro. ¿verdad? Es básicamente que mediante el conocimiento se puede desarrollar una personalidad cuyas pasiones, cuyos deseos, cuyos apetitos sean morales, claro, ¿verdad? Intelectuales, que sean claro. El servir a los demás, que eso sea su placer, o sea, que no haya diferencia entre el placer, ¿verdad? Y el deber. Cuando hay una diferencia entre el placer y el deber, cuando lo que debes de hacer no te gusta o no te genera placer, entonces tienes el otro lado corrupto, guardadito. Claro. ¿Verdad? Es el problema kantiano, pues, de Kant, que decía que finalmente todos los seres humanos somos bien ambiciosos y bien corruptos. Pero si la ley nos lo prohíbe, nos lo aguantamos. Pero si no está la ley o no nos están vigilando, volvemos a sacar el gorila, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es un problema muy profundo, sí, o sea, claro. De educación. ¿Cómo conviertes a alguien para que genere pasiones nuevas, pasiones que no sean de abajo del ombligo, pues, pasiones de arriba, en el alma, en el espíritu, en la mente? Y es una tarea, es una pelea, y eso no existe en la clase política mexicana. Mira, no existe, y tampoco en la sociedad, ¿eh? Sí, tampoco existe en la sociedad. Digo, muchas veces es triste ver cómo la sociedad se embarca en debates estériles, superficiales, sin sentido, y le meten una pasión que a veces, que la verdad, sinceramente, yo no puedo comprender cómo es que se puede la sociedad. El fútbol, por ejemplo. Son filósofos del fútbol. Ándale, vamos, una claridad mental envidiable en el fútbol. Estadísticas, todo. No, es que mira y esto y el Tuca. No, o sea, hipótesis, escenarios y todo. Es que si este hubiera quedado... Digo, ok, si se aplicara eso mismo a la cuestión social, tendríamos otro país. Ahora... Sí, yo una vez lo dije en un debate de televisión. Si la gente le dedicara el 20% de lo que le dedica al fútbol, se lo dedicara al país, a los problemas del país, la patria, etcétera, México sería un país muy grande. Pero desafortunadamente la gente está en el fútbol al 100%. No. El 100% del tiempo, ¿verdad? Y el 100% de su capacidad. Bueno, creo que tenemos que despedirnos porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a invitarlo para que nos sintonice el próximo viernes. Tenemos, así como hoy, vamos a desglosar o a desmenuzar no un tema, sino el escenario en el que estamos ubicados, ¿verdad? Claro. Porque para temas, pues vaya usted a otros noticieros. Aquí se trata de generarle a usted una comprensión amplia de lo que ocurre, darle más elementos para que se pueda construir una visión como la que se requiere para que este país eventualmente pueda salir del despeñadero y de todo lo que está pasando con los demás países, ¿verdad? También son despeñaderos. Mira, yo nada más para cerrar quisiera ser optimista al respecto. Yo creo, y la naturaleza es dual en todas las cosas. Uh-huh. Si hay un escenario negativo, existe el escenario positivo. Es posible. Claro. Si existe un extremo, existe el otro. Por supuesto. Entonces, si existe el gobernante corrupto, cínico, existe el otro lado. Así es. Si existe el escenario negativo, sin economito, existe el otro escenario. Pero hay que, número uno, saber qué se necesita y ir hacia ese rumbo. Sí, por ahí hay un pensador que es Federico Schiller que dice que los problemas o los problemas graves porque él
cristiano, ¿no? Decía que son providenciales. Sí. Dios te manda los problemas para que generes mayor capacidad. Mayor capacidad. Pero bueno, aquí no es una situación de creyentes o no, el caso es que ya tenemos los problemas encima y se tiene que sacar la mayor capacidad. Muy bien, nos despedimos, lo esperamos aquí el próximo viernes. Hasta el viernes.